Lectura del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense, que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos que grande es el Señor y alabemos su nombre. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Vuélvanse a Él y quedarán radiantes, jamás se sentirán decepcionados. El Señor siempre escucha al afligido, de su tribulación lo pone a salvo. El Señor me libró de todos mis temores. A quien teme al Señor, el ángel del Señor lo salva y cuida. Prueben, verán qué bueno es el Señor. Dichoso quien en Él confía. El Señor me libró de todos mis temores. Aleluya, aleluya. Gozaos en el Señor, os digo, otra vez gozaos. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los santos que más he admirado en mi vida ha sido San Felipe de Jesús. De hecho, él es patrono de los educadores y también de las personas
humorísticas, las personas que tienen el buen humor. A mí siempre me ha llamado la atención este santo porque no escribió mucho, fue un hombre muy apostólico, un hombre que dedicó su corazón con todo su ser al servicio de Dios. ¿Qué sabemos de San Felipe Neri? Bueno, es un hombre interesante porque él era un hombre de familia muy pudiente de Florencia, Italia, en el siglo XVI. Un siglo bastante interesante porque fue el tiempo de las grandes reformas protestante y la reforma católica, una situación muy difícil en Europa y en donde tuvieron que ser forjada la santidad y la defensa de la fe. Por un lado, el protestantismo en Alemania con Martín Lutero y todas las huestes, y Calvino en Ginebra y en Inglaterra, que se había hecho protestante, una situación que estaba trayendo una crisis terrible en la iglesia. Por otro lado estaba pues la guerra contra el Islam, tratando de invadir lo que eran los territorios cristianos y las grandes pestes de aquella época. En ese entonces la iglesia, como decimos, ¿verdad?, pues estaba viviendo en una crisis, pero en las crisis más fuertes es cuando se dan los mejores santos. Ese siglo XVI nos encontramos con este hombre con un deseo poderoso de llevar el mensaje del Evangelio. No era un hombre ya joven, era un hombre ya grande, se había ordenado sacerdote, pero tenía esa sed de llevar el Evangelio y se encaminó primero a vivir como ermitaño en las montañas, a solas, buscando la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quieres para mí? Y en un momento dado salió de esa vida de ermitaña entre las montañas en Italia y dice: voy a ser misionero. Había escuchado hablar de San Ignacio de Loyola, el gran reformador católico en España, e Ignacio de Loyola había trabajado ya con la preparación de la Compañía de Jesús, hombres con un gran celo apostólico que llevaban el Evangelio a los confines de la tierra en aquel entonces, que era la India, China, Japón. Y él, ese deseo, ese ardor de llevarlo, pues se encaminó. Según la historia, él estaba descansando sobre un árbol. ¿Por qué? En aquella época había muchos lobos en los bosques y pues andaban buscando devorar cosas, devoraban seres humanos. Entonces él, para protegerse, dormía en las copas de los árboles. Estando dormido, de repente un pastor se acerca, un jovencito, y le empieza a pegar con el cayado y le dice: ¿qué estás haciendo allá dormido? Dice: bueno, es que me estoy protegiendo. ¿Y a dónde te diriges, Felipe? Dice: voy a Roma porque quiero irme con Ignacio de Loyola para ir a evangelizar y llevar la misión a la India. Y el niño le dice: no, tú no vas a ir a la India, tu misión va a ser en Roma. Roma tiene muchos problemas. Y él se va bajando del árbol y dice: bueno, ¿y cómo sabes mi nombre? Y cuando voltea, ya no estaba el niño. Dice: bueno, qué raro. Se encamina a la ciudad de Roma, llega con una total pobreza porque él se había desprendido de todo, aunque venía de buenas familias, nunca quiso depender de su familia. Y comienza él a buscar cuál es la voluntad de Dios. Llega con Ignacio de Loyola, quien lo recibe, le hace las explicaciones, el gran deseo, el gran ardor. Ignacio de Loyola lo mira y le dice: tú tienes una misión distinta, tú no puedes trabajar conmigo. Dice: soy un hombre pecador, pero quiero servir. No, tú eres un hombre santo, pero tú no puedes trabajar conmigo porque Dios tiene otra misión para ti. Léete los ejercicios espirituales y así entraré con ustedes. No, vas a encontrar qué es lo que Dios quiere para ti. Tienes que discernir. Y estando ahí, le pide a Dios y comienza a darse cuenta que lo que el niño pastor le había dicho era verdad. Había un terrible problema de prostitución en Roma. Había un terrible problema de que había muchos niños vagabundos. Y veía cómo esos niños crecían y se convertían en maleantes o malandros, como dicen. Entonces él se decidió a hablar con el Papa. El Papa le dice: pues tenemos muchos problemas, haz lo que tú puedas. Si Dios te manda a hacer algo, yo te voy a bendecir, pero primero tú encuentra lo que quieres hacer. Y se dedica, y entonces va tomando a los niños y comienza a formarlos.
sacar a niños y niñas de la prostitución, de los malos ejemplos, de padres golpeadores o niños que estaban por las casas, por las calles, ¿verdad? Viviendo sin ton ni son. Y él comienza a formarlos, comienza a catequizarlos, pero se desespera en momentos porque no tiene todo el alimento que él necesita hacer y dice: necesito ayuda de otros sacerdotes. Se encuentra con un sacerdote que había tenido problemas terribles en la vida, había caído en el alcoholismo, estaba ya muy desesperado, y Felipe le pide que le ayude y comienza la reforma interior de ese sacerdote y recibe la luz del Espíritu Santo. Necesitamos también reformar a los sacerdotes, que los sacerdotes se conviertan en santos. 1. 2. Hay que trabajar con esta gente que no se convierte. ¿Cuál es el futuro de Italia? Los niños. Hay que enseñarlos a orar y hay que catequizarlos. Y él deseó trabajar en un oratorio, un lugar donde la gente se reunía a orar y a recibir catequesis y alimentar a los niños. Y comienzan personas a ayudarlo, pero como quiera se siente como que algo falta y se va a las catacumbas, que eran muy famosas hasta el día de hoy, donde los cristianos se reúnen en los primeros siglos. En el día de Pentecostés entra, celebra una misa a solas en ese lugar y comienza a pedir que el Espíritu Santo renueve su gracia en su vida. Lo que necesito es al Espíritu Santo. Y comienza a orar fuertemente y viene una gran manifestación del Espíritu Santo. Estando en oración, él describe que de repente ve en el cielo, en el aire, un globo luminoso, un globo de una llama de fuego ardiente que está brillando, y de pronto, mientras él está levantando sus manos pidiendo al Espíritu que lo unja, una flama de fuego brota de ese globo de luz y cae sobre su cabeza y sobre su pecho. Y él queda pletórico de gozo, queda embriagado por la acción del Espíritu Santo, por un amor tan grande que incluso después se comprueba que dice que él sentía que su corazón se había agrandado, se había henchido y que un fuego le dominaba. Años después, como quiera, él cuando predicaba y apenas mencionaba el nombre de Jesús, su corazón ardía como fuego, que incluso hasta las mismas ropas se le quemaban. La gente que se acercaba a él podían percibir el calor, podía caminar por en medio de la nieve en pleno invierno y el hielo se derretía inmediatamente. En una ocasión era tanto su ardor de amor que se metió en un tonel de agua, como nosotros unos barriles grandes llenos de agua. Apenas entró, el agua se evaporó inmediatamente, solamente con el producto de Jesús. Cuando celebraba la misa, se quedaba con la hostia levitando por tiempo. A veces las monjitas lo que hacían eran, se salían, lo dejaban ahí y pasaban unas 2 horas y regresaban de hacer sus trabajos y todo, y entraban y él ya descendía y se iba para darle la comunión. O sea, era un hombre que comenzó a recibir abundantes dones espirituales, comenzó a tener el don de profecía, comenzaba a profetizarle a la gente, tenía el don de ver los corazones como el Padre Pío, tenía don de sanación y comenzó a hacerse famosísimo. Pero él no quería eso, él siempre trató de llevar un buen humor. Por eso la primera lectura que encontramos de los Filipenses dice: alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Las virtudes que podemos ver nosotros en San Felipe: era un hombre con mucha benevolencia para los necesitados, para los pobres, y la gente lo conocía. Él no se inquietaba por nada. Cuando tenía un problema, él inmediatamente acudía a Dios. Necesito comida, necesito dinero, necesito gente, y Dios le proveía. En una ocasión, pues muchos niños lo acompañaban y habían niños de personas nobles que se juntaban con él, pero a la familia le molestaba porque no querían que sus hijos se mezclaran con esos niños que eran de la calle. Pero ellos después descubren que los niños de la calle junto con los niños de la casa ante Felipe se transformaban en mansos corderos. Entonces ya lo dejaban hacer. Comenzó a formar coros de oración. Al principio les enseñaba los cantos gregorianos, pero para los niños eso era muy aburrido. En una ocasión, el Papa en aquel entonces
quería ver cómo iba la misión para aceptarlo o no. Había muchos enemigos, había mucha envidia y muchos cardenales le escribían al Santo Padre diciéndole que lo que estaba haciendo este hombre era que no era correcto, que había sospechas de que estaba haciendo cosas malas. Pero el Papa lo conocía y veía que él era un hombre no solamente inteligente, sino un hombre inocente y manso y aparte puro, un hombre puro. Y le dice, tráeme qué es lo que estás haciendo con los niños. Cuando llegan los grupos de niños a cantar, se ponen nerviosos ante el Santo Padre y los cardenales, todos así vestidos con sus mantos rojos y sus cosas blancas, y el Papa con aquellas grandes mitras que usaban en aquella época, y todos serios, callados. Y comenzaron a cantar un cántico en latín, y pues los niños empezaban a poner nerviosos, las cosas fracasaron. Y el Papa muy callado, nadie sonría. Si el Papa se callaba, todos se callaban. Si el Papa sonreía, pues todos sonreían. Ya saben, como siempre, hasta en nuestra época la gente le encanta quedarle haciendo salamerías a las cosas. Y uno de los niños comienza a acordarse de un cantito que les había enseñado San Felipe, que decía: paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Y las letras, las estrofas hablan de que te crees un gran Señor y que crees que con buenas ropas alcanzarás llegar al cielo, pero no es por ese camino, sino siendo sincero y siendo simple, y podrás llegar a todos ellos. Es el paraíso. Y los niños comienzan a cantar, pero con todo pulmón, ese canto, y todos los chiquillos empiezan a brincar y a saltar y a gozarse, y el Papa los mira y comienza a atacarse de la risa. Los cardenales miran al Papa y pues también se comienzan a reír, y lo manda a llamar y le dice: Felipe, ven, ¿es lo que estás haciendo? Sí. El canto que enseñaste primero, el gregoriano, ¿nació de ti? No, los cardenales me dijeron y pues les estaba enseñando a los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí. Me gusta esa alegría que tienen los niños. Te doy permiso para que formes el oratorio. Te quedas con la iglesia de San Jerónimo y te van a ayudar esta y esta y esta persona. Yo te voy a proteger. Ante eso ya los cardenales no pudieron hacer nada. Y él regresa contento con sus niños y comienza a trabajar. Con los dones que había tenido, la gente lo visitaba. Hay muchas anécdotas maravillosas de él que a mí me hacen reír por todas las ocurrencias que tenía, por eso me encanta. Yo les recomiendo, hay un libro que se llama Las Florecillas de San Felipe Neri, y es un libro con bastantes enseñanzas prácticas para los padres de familia y para los niños. Y una de las cosas que le distinguía era el gozo en el Señor. Para nosotros los católicos, que somos muy devotos a hacer las visitas a los 7 templos en el tiempo de Semana Santa, pues para que sepan dónde se originó esta devoción, fue San Felipe Neri. ¿Por qué? Porque Felipe Neri dice: bueno, mi misión es aquí en Roma. ¿Cómo le voy a ayudar a la gente para que crezca en su devoción? Y comenzó a ver cómo en los evangelios hablaban de que Jesús lo habían llevado a la casa de Anás y de Caifás, y luego con Herodes, y luego con Pilatos, y luego se lo regresaron acá, y contó, y eran las 7 casas a donde había estado llevando a Jesús durante el tiempo de la Semana Santa. Una misión: vamos a caminar con Jesús en su dolor. Y comenzaban las visitas a los 7 templos en Roma. La gente se enfervorizó porque los enseñaba a orar, a pedir delante del Santísimo, porque era cuando estaban los altares con el Santísimo Sacramento expuesto, lleno de flores y todo, y comenzaban a hacer la gente las visitas y luego los Vía Crucis. Con esa catequesis les ayudó a la transformación de sus vidas. Muchas mujeres que estaban en la prostitución, muchos niños que estaban en la calle comenzaron a transformarse en personas de bien. Personas de la sociedad que estaban viviendo muy opulentamente pero no ayudan a los necesitados, comenzaron a abrir sus casas a atender a los necesitados, y murió en un gran olor de santidad. Por eso el Papa lo canonizó muy rápidamente por su entrega. Dijo: él no salió a las Indias, pero evangelizó la capital del mundo en aquel entonces, que era Roma.
Él tuvo la oportunidad de conocer a Santa Teresa de Ávila, a San Juan de la Cruz, a San Juan de Ávila, a San Ignacio de Loyola, algunos de los primeros santos jesuitas. Lo consultaban y él siempre quiso estar con los jesuitas, pero Ignacio de Loyola le dijo: tu camino es la santidad, yo soy un pecador y tú me estás enseñando a cómo ser santo. Y Felipe le decía: no, tú me estás enseñando a cómo ser santo, yo soy pecador. Y ahí se peleaban uno al otro quién era un pecador, quién era el más pecador. Entonces son narraciones interesantes, casi no hablamos de los santos y yo creo que es necesario volver a revisar. No estoy en contra que le tengas devoción a los santos, pero es bueno que conozcas a los santos y sus vidas. En esta comunidad parroquial, aquí entre nos, la gente es muy devota a San Judas Tadeo. Y me traen sus imágenes y le digo: qué bonito. A ver, platícame la historia de San Judas Tadeo. Pues es un santo, padre, y tiene un cuernito aquí en la cabeza. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. No, ese cuernito es una llama de fuego de Pentecostés, que por cierto ya viene pronto. Es necesario evangelizar a las personas para que el santo al que eres devoto tengas que conocer su vida, sus virtudes, los milagros que hacían en el nombre del Señor, para que tú crezcas en una buena devoción y trates de imitarlos. Los santos no son nada más para que les recemos, son para que también les imitemos en lo que podamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este momento vamos a hacer nuestras peticiones al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos pedirte por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los cardenales y obispos del mundo entero, para que los hombres de nuestra época, hombres santos que tú has suscitado por toda la iglesia, den testimonio de santidad, de virtud, para que nosotros podamos acercarnos e imitarlos. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra arquidiócesis de Galveston-Houston, especialmente por el cardenal Daniel Dinardo y por todos los sacerdotes de nuestra comunidad, de estas comunidades, para que también el Señor les ilumine para que tomen decisiones correctas por la evangelización y la transformación de nuestra comunidad. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Pidamos al Señor también por nuestra comunidad parroquial, Nuestra Señora, Reina de la Paz, por el Padre David Bergeron, que es el encargado de nuestra parroquia, para que continuamente el Espíritu Santo le muestre qué es lo que debemos hacer en esta comunidad para crecer en santidad. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Pidamos también por las necesidades de toda nuestra gente que está enferma en nuestras comunidades, para que el Señor derrame la gracia sanadora en estos días en que invocamos la presencia poderosa del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo purifique la atmósfera, que renueve la faz de la tierra, que limpie este lugar con el poder de su pureza, de su santidad, y seamos sanados y restaurados por la gracia de Dios. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Y pidamos por último por nuestros seres queridos ya fallecidos, por todos estos hombres y mujeres o jóvenes o niños que murieron sin los auxilios sacramentales, que murieron en la soledad, para que la misericordia de Dios les alcance y puedan recibir toda bendición para que lleguen a la gloria celestial. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que también cada uno de los que está escuchando este programa reciba tu gracia ante las peticiones que presentan en el nombre de Jesús. Amén. Nos preparamos para la liturgia eucarística.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis delitos y quedo yo limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te rogamos que, a ejemplo de San Felipe Neri, nos mostremos siempre alegres y bien dispuestos para promover la gloria de tu nombre y el servicio del prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has llamado a tu iglesia a través de los grandes pastores que has concedido y la alegría de celebrar hoy la festividad de San Felipe Neri, para que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de todos los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Jesús Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y San Felipe Neri, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel y a su obispo auxiliar George, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concédese al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Démonos fraternalmente unos a otros el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antífona de la comunión. Así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a ustedes, dice el Señor. Permanezcan pues en mi amor. Aleluya. Hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.